Buenas noches, comunidad de Oberon. Dejen su opinión aquí. ¿Qué historias les gusta más escuchar? Prepárense porque hoy contaremos relatos que sucedieron en Ciudad Juárez. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar ahora. Soy José, enfermero desde hace 10 años, y nunca imaginé que una noche de guardia en Ciudad Juárez pudiera volverse algo así. Era un martes común, turno nocturno, con pocos pacientes, cuando llegó la alerta de un accidente de tránsito. El equipo estaba cansado, el pasillo del área de urgencias silencioso, solo roto por el sonido de las máquinas y pasos apresurados. Cuando lo trajeron los paramédicos, ya sentí algo extraño. No sabía explicarlo, pero había algo en él que parecía fuera de lugar. Intenté ignorar la sensación, pensando que era solo cansancio, pero mientras lo llevábamos a la sala de emergencias, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Estaba inconsciente, pero respiraba de forma irregular. Medimos los signos vitales, pero fluctuaban de manera extraña en el monitor. El corazón se aceleraba, luego bajaba el ritmo, y los aparatos parecían no registrar correctamente. Mi compañera Ana comentó que nunca había visto algo así. Revisamos los cables, las baterías, todo parecía normal. Aún así, los monitores seguían fallando solo cuando él estaba cerca. Su cuerpo parecía absorber la energía de la sala, como si apagara o interfiriera con todo a su alrededor. Durante la reanimación, comencé a notar que la temperatura del aire cambiaba. No era el frío típico del hospital, era algo más sutil, que erizaba la piel. Le pedí a otro enfermero que me ayudara a registrar los signos, pero los aparatos simplemente se bloqueaban. Los golpeábamos y reiniciábamos. Nada funcionaba bien. El médico jefe intentó auscultarlo, pero decía que le costaba escuchar los latidos. El hombre permanecía inmóvil, pero parecía emitir una presencia que pesaba sobre todos nosotros. Nunca había sentido algo así en todos mis años de trabajo. El equipo estaba inquieto. Intercambiábamos miradas incómodas, sin saber si estábamos exagerando. Cada movimiento suyo parecía provocar fallas o inestabilidad en todo a nuestro alrededor. Incluso la luz de la sala parpadeó unos segundos mientras aplicábamos la medicación. Nadie comentó nada en el momento, pero todos sentimos que algo no estaba bien. Respiré hondo, intentando concentrarme en las tareas prácticas, porque no podía dejarme llevar por el miedo. Pero cada vez que me acercaba, una tensión recorría mis hombros. Intentamos estabilizarlo, pero los signos vitales seguían erráticos. La presión subía y bajaba sin motivo. El oxímetro se trababa. Ana susurró que sentía como si él absorbiera la energía del lugar. Pensé que era nerviosismo, pero los equipos fallaban solo cuando él estaba allí. Intentamos moverlo un poco para ver si era algún efecto físico, pero no había espacio suficiente. A pesar de todos los cuidados, sentíamos que no pertenecía a ese lugar. Algo en la forma en que respiraba y se movía, por mínima que fuera, resultaba distinto. El médico finalmente pidió preparar la intubación. Mientras reuníamos el material, noté que la bomba de suero comenzó a funcionar sola, como si un impulso invisible la hubiera activado. Miré a Ana, que estaba tan asustada como yo. Un silencio pesado llenó la sala. Intentamos apagarla y encenderla de nuevo, pero seguía funcionando de manera errática. Mi corazón latía con fuerza. Nunca había visto un equipo actuar por sí mismo. Sabía que algo estaba mal, pero en ese momento no había explicación lógica. Cuando el anestesista aplicó la sedación, el monitor cardíaco marcó números imposibles. Le grité que esperara, pero la lectura volvió a la normalidad en cuanto se apartó un poco. Era como si el cuerpo del hombre interfiriera directamente con los aparatos. Traté de mantener la calma, de respirar profundo, pero la presión en la sala aumentaba. Parecía que cada movimiento nuestro era observado, calculado. Ana me tomó la mano discretamente, pero no había forma de disimular el miedo que crecía en el pecho. Pasaron unos 20 minutos tratando de estabilizarlo.
Cada vez que alguien se acercaba, los monitores fluctuaban. El cardiólogo sugirió que nos detuviéramos y observáramos desde lejos, pero no podíamos. El deber era actuar, salvar vidas. Aún así, cada acción parecía inútil ante lo que ocurría. Sentía los músculos tensos, el corazón acelerado, las manos sudadas. Nunca me había sentido tan impotente en un hospital, rodeado de colegas experimentados y equipos de última generación. Después de un rato, conseguimos iniciar el procedimiento, pero la presión y la respiración seguían inestables. El hombre permanecía inmóvil, pero la sensación de peso en el ambiente crecía. Ana comentó en voz baja que tenía escalofríos sin tocarlo siquiera. Yo asentí, aunque trataba de mantenerme concentrado. Nunca había dudado de la ciencia, del entrenamiento, de la experiencia, pero aquello desafiaba toda lógica. El reloj en la pared parecía moverse más lento, o tal vez era solo una ilusión. Cada minuto se alargaba como una eternidad. Finalmente, a pesar de todos los esfuerzos, sufrió una parada cardíaca completa. Comenzamos la reanimación siguiendo los protocolos. El corazón en el monitor se detuvo por completo. Golpeábamos, presionábamos, pero no había respuesta. Nadie decía nada, solo cumplíamos con cada paso. Era una rutina conocida, pero esa vez era diferente. Sentíamos que lidiábamos con algo más allá de lo habitual. Incluso los médicos más serenos parecían tensos, mirando alrededor, como si esperaran que algo sucediera. Minutos después, finalmente confirmamos el fallecimiento. El médico firmó la ficha, y Ana comenzó a preparar el cuerpo para la sala mortuoria. Pero cuando fuimos a buscarlo, simplemente ya no estaba. Buscamos por todas partes. Sala de emergencias, pasillos, cámaras de seguridad, nada. El cuerpo había desaparecido sin explicación. El equipo estaba en shock, confundido. Nadie podía hablar con claridad. Sentí un frío en la espalda. Lo imposible acababa de suceder ante nuestros ojos. Intentamos llamar a seguridad y avisar a la administración, pero parecía que nadie creía en lo que decíamos. Revisamos cada rincón del hospital, los ascensores, las escaleras, incluso la salida de ambulancias. Nada, como si el cuerpo se hubiera evaporado. La sensación de irrealidad crecía. Era imposible explicar racionalmente. Cada uno de nosotros sentía que algo fuera de nuestra comprensión había ocurrido. El silencio era pesado, solo interrumpido por el lejano sonido de los equipos funcionando normalmente, como si nada hubiera pasado. Horas después, una llamada nos llevó a un depósito de suministros en el sótano, un lugar al que nadie suele ir durante el turno nocturno. Allí, sobre una mesa improvisada, estaba el cuerpo. No había forma de que hubiera llegado allí solo. Las puertas estaban cerradas, sin ventanas. Ni paramédicos ni personal de limpieza habían pasado por allí. Nos miramos sin palabras. El miedo aumentó. El cuerpo estaba frío, pero parecía intacto, como si hubiera sido colocado con cuidado sobrenatural. Volvimos a llamar a seguridad, y esta vez movilizaron a todo el departamento. Nadie podía comprender cómo se había desplazado el cuerpo. Las cámaras del sótano no mostraban nada, solo pasillos vacíos. Era como si hubiera atravesado paredes. El equipo estaba en shock, pero sin histeria, solo incredulidad y miedo. Ana me sostenía la mano, los ojos abiertos. Sentía un peso en el pecho, mezcla de tensión y desconcierto. Intentamos documentar todo: horarios, lugares, revisión de cámaras y registros. Todo estaba correcto, excepto por el inexplicable desplazamiento. El jefe de enfermería dijo que debía anotarlo en el informe, pero nadie sabía cómo describirlo sin parecer loco. Era realmente una noche que nadie quería registrar, pero era necesario. El silencio en el depósito era casi insoportable, solo interrumpido por el ocasional eco de pasos en los pasillos. Quedé solo por unos minutos, observando el cuerpo. No había señales de trauma adicional, nada fuera de lo común.
pero había algo en su presencia que aún hacía que mi estómago se revolviera. Miré alrededor, revisé la puerta y las paredes, y todo estaba intacto. Era imposible, pero allí estaba. Ana entró y susurró: «José, ¿tú también lo sientes?». Asentí, incapaz de explicarlo. El aire parecía más pesado, y la sensación de que algo no debería estar aquí permanecía constante. Durante las semanas siguientes, intentamos hablar con colegas de otros turnos, pero nadie había presenciado algo parecido. Algunas personas se reían, otras cambiaban de tema. El misterio flotaba sobre el hospital. Intenté racionalizarlo, pero cada detalle me recordaba esa noche. Fallas en los monitores, frío súbito, equipos apagándose y encendiéndose solos. Era como si él hubiera dejado una marca invisible solo con su presencia. Ana y yo conversábamos discretamente, intentando entender si lo habíamos imaginado. Pero las evidencias físicas, sobre todo la desaparición y reaparecimiento del cuerpo, eran imposibles de ignorar. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre inerte sobre la mesa del depósito, intacto, pero con una presencia imposible de definir. Mi sueño comenzó a alterarse, y sentía la misma presión al entrar solo a la sala de emergencias. Algunos colegas comentaron que sintieron algo extraño esa noche, pero nadie quería exponerse. Era una experiencia que la mayoría describiría como imposible o sobrenatural, pero yo sabía lo que vi, y eso cambió mi percepción sobre ciertas cosas. Incluso después de mucho tiempo, algo en su presencia perturbaba mi sentido de la realidad. No era miedo a un paciente, era algo más profundo, la intuición de que algo no pertenecía a este mundo. Meses pasaron, pero el episodio quedó marcado en todos nosotros. El cuerpo del hombre fue eventualmente trasladado, pero el misterio de su desplazamiento nunca se explicó. Todos en el equipo que estuvieron presentes guardan recuerdos vívidos e inquietantes. Es difícil de olvidar, y cada vez que entro a la sala de emergencias por la noche, siento la misma presión. Algo de esa noche permanece con nosotros, invisible e inexplicable. A veces, conversando con Ana, intentamos teorías racionales: error de cámaras, confusión, algún fallo de comunicación. Pero ninguna explicación cubría todos los detalles. Los equipos fallando solo en su presencia, el cambio súbito de temperatura, el cuerpo desapareciendo y reapareciendo en un lugar imposible. Todo era demasiado específico y sincronizado. Cada detalle nos hacía entender que no se trataba de coincidencia ni de error humano. Comencé a prestar más atención a los pacientes, a los signos vitales, a los monitores. Pero siempre que algo extraño ocurría, mi mente volvía a esa noche. Algunos sonidos del hospital por la noche me recordaban el respirador de él, aunque sabía que no había lógica en eso. No puedo evitar sentir el mismo peso al entrar solo a la sala de emergencias. Es como si él todavía estuviera allí, invisible, observando cada paso nuestro. Hubo reportes discretos de otros enfermeros que sintieron una presencia extraña esa noche, pero nadie daba detalles. El tema se volvió casi un tabú. La administración nunca quiso hablar oficialmente del asunto. Pero nosotros, que estuvimos allí, sabemos que algo ocurrió. Algo que no encaja en ninguna lógica médica ni científica. Y eso nos persigue de manera silenciosa y constante. Algunas noches, cuando el hospital está vacío, tengo la sensación de que él podría aparecer nuevamente. No hay señales, no hay movimientos, pero el ambiente parece cambiar. La presión en el aire, el frío repentino, la sensación de ojos sobre nosotros. No puedo explicarlo racionalmente, pero es imposible ignorarlo. Ana siente lo mismo. A veces nos miramos y no necesitamos palabras. Sabemos que estamos percibiendo lo mismo. El tiempo pasó, pero el miedo sutil permaneció. La rutina del hospital sigue. Los pacientes entran y salen, vidas se salvan. Pero siempre que entro a la sala de emergencias por la noche, ese recuerdo surge. El cuerpo que desapareció y reapareció, los monitores fallando,
la sensación de que algo más allá de la comprensión estaba allí. Siento que, de alguna manera, esa presencia cambió la forma en que todos nosotros vemos la realidad. Algunas personas tratan de convencerme de que todo fue estrés o cansancio, pero no puedo creerlo. Ni Ana, ni nadie que estuvo presente esa noche. Cada detalle es demasiado vívido para ser imaginado. Cada fallo de los equipos, cada cambio en el ritmo cardíaco, cada sensación extraña en el aire. Es real, al menos para quienes lo presenciamos. Y sigue siendo real en nuestros recuerdos. A veces pienso en reportarlo oficialmente, escribir un artículo, una nota técnica. Pero sé que nadie creería. La ciencia exige evidencia, fotos, videos, algo tangible. Y no tenemos nada de eso. Solo tenemos la memoria y la sensación de que algo extraordinario ocurrió en una noche común en Ciudad Juárez. Algo que desafía nuestra lógica y nuestras explicaciones. Todavía siento el peso de aquello en mí. A veces me despierto en medio de la noche con la sensación de que está en la sala contigua, o de que los monitores del hospital están fallando de nuevo, aunque esté lejos. Es un miedo silencioso, casi imposible de explicar. Pero no es un miedo que desaparezca. Es del tipo que permanece, discreto, constante, recordando que no todo puede ser comprendido. A veces, Ana y yo miramos el pasillo vacío de urgencias y sentimos el mismo escalofrío. No sabemos si es memoria, intuición, o si realmente algo permanece allí. La sensación es tan intensa que debemos alejarnos, respirar profundo y recordar que solo es el hospital por la noche. Pero aún así, cada paso parece resonar en la memoria de esa noche. Cada sombra se siente más densa, cada sonido más intenso. Hasta hoy, no sé explicar lo que ocurrió esa noche. El hombre murió, el cuerpo desapareció y reapareció de forma imposible. Pero hay algo seguro. Todos los que estuvimos allí sentimos que algo fuera de lo común atravesó ese hospital y, de algún modo, sigue con nosotros. Tal vez nunca sepamos la verdad, tal vez nunca haya una explicación lógica, pero sé lo que vi y sé lo que sentí, y eso basta para mantener viva la memoria, silenciosa y perturbadora. Tengo 22 años y nunca he sido de meterme en problemas, pero esa noche todo parecía distinto. Salí tarde del trabajo, ya pasaban las 11 y el barrio estaba vacío, solo el ruido lejano de algunos autos y el viento golpeando los árboles. Solía caminar por ahí sin miedo, conocía cada esquina, cada vecino, pero algo en el aire me puso inquieto. El silencio se sentía pesado, como si el barrio contuviera la respiración. Fue entonces cuando vi a mi vecino, el señor Morales, parado en medio de la calle, inmóvil, en una posición que no parecía natural. Era conocido en la comunidad, siempre solo, pero amable con quien cruzaba su camino. Lo que me llamó la atención no fue solo verlo ahí parado, sino la forma en que parecía estar sostenido por algo o alguien. Al principio pensé que era una broma o que estaba jugando, pero cuanto más me acercaba, más notaba que algo no estaba bien. No había viento suficiente para mover su ropa, ni sombra de nadie cerca. Parecía que una fuerza invisible lo mantenía erguido, rígido, sin reaccionar a mis llamados. Mi corazón empezó a latir más rápido, y sentí al mismo tiempo curiosidad y un miedo que me mareaba. Al acercarme más, pude ver algo que no debería existir. Una figura muy delgada, extraña, con rasgos que no sabía describir. Era como si tuviera brazos y piernas desproporcionados, rostro alargado y ojos hundidos que también parecían observarme. Parpadeé varias veces, intentando entender si era efecto de la luz del poste o del cansancio, pero la sensación de que aquello era real no me abandonaba. Mi voz falló cuando intenté preguntar si necesitaba ayuda. No hubo respuesta, solo el silencio denso y un olor extraño en el aire, algo metálico y frío. El señor Morales seguía inmóvil, como si fuera un muñeco manipulado. Extendí la mano, pensando en tocarle el hombro,
pero sentí un escalofrío tan fuerte que casi retrocedí. La criatura, si se le podía llamar así, se movió apenas, inclinando la cabeza hacia mí como si me estudiara. Un frío recorrió mi espalda y mis músculos se tensaron. Quería correr, pero mis pies parecían clavados al suelo. Todo en mí gritaba que debía irme, pero algo en la forma de la figura y en la quietud del vecino me obligaba a quedarme. Intenté acercarme despacio, hablando otra vez, tratando de entender lo que pasaba. «Señor Morales, ¿está bien?» Mi voz salió temblorosa, casi como un susurro. La criatura no respondió, pero parecía reaccionar a mis movimientos, inclinándose levemente, como si midiera mi valor. De pronto, sentí una especie de presión en el aire, como si el espacio a mi alrededor se hiciera más denso, más sofocante. Me sentí observado, expuesto. Una sensación real de peligro me envolvió por completo. Pensé en llamar a alguien, pero mi celular no tenía señal. Era como si el barrio hubiera quedado aislado por esa presencia extraña. Traté de convencerme de que estaba imaginando cosas, pero los detalles eran demasiado nítidos. El leve temblor del cuerpo del vecino, la forma anormal de la figura, la intensidad del silencio. Mi corazón se desbocaba, y con cada paso el suelo parecía más inestable. Era irreal, pero al mismo tiempo dolorosamente verdadero. La criatura estiró los brazos, sosteniendo al señor Morales de una manera imposible. Sus manos no eran visibles, y aún así, el vecino no caía. Parecía como si una fuerza invisible controlara cada parte de su cuerpo. Retrocedí unos pasos, intentando mantener la calma, pero era difícil cuando todos mis sentidos gritaban que algo terrible sucedía. No sabía si la criatura me veía o si solo se concentraba en él. Respiré hondo y decidí acercarme otra vez. Quizá mi curiosidad me estaba engañando. ¿Puedes oírme? Mi voz sonaba diminuta en aquel vacío, y lo único que respondía era el leve tintineo del metal en los postes. Nada más. La figura inclinó la cabeza lentamente, y sentí algo atravesar mis pensamientos, una sensación clara de que no debía estar allí, pero ya era demasiado tarde. Un miedo silencioso se instaló en mí, mezclado con una extraña necesidad de quedarme, como si parte de mí quisiera entender lo inexplicable. De repente, el señor Morales se estremeció, apenas un movimiento. La criatura no lo soltó, pero dio un paso atrás, casi flotando, y desapareció de golpe, como si se evaporara en el aire frío de la noche. El señor Morales cayó de rodillas, respirando con dificultad, mirando a su alrededor como si despertara de un sueño extraño. No sabía si debía correr o ayudarlo. Mi cuerpo estaba paralizado por el shock. El barrio volvió al silencio absoluto, sin viento, sin vida, como si nada hubiera ocurrido. A la mañana siguiente, el misterio era aún mayor. Fui a buscar al señor Morales y no había nadie, ninguna pista, nada que explicara lo sucedido. La comunidad entera estaba inquieta, y las conversaciones giraban en torno a huellas confusas, ventanas abiertas y señales que nadie recordaba haber dejado así. Nadie había visto a la criatura, y nadie podía explicar su desaparición. Yo, por mi parte, nunca olvidé esa noche, y cada vez que paso por ese barrio, algo dentro de mí se contrae, recordándome que hay cosas que no podemos comprender. En los días que siguieron, traté de entender lo que había visto. Hablaba con los vecinos, intentando recoger detalles, pero nadie tenía algo consistente. Algunos decían que el señor Morales se había comportado extraño últimamente. Otros juraban que siempre estaba solo y callado. Nada explicaba la escena de aquella noche. Comenzaba a ponerme nervioso solo de recordarlo. Hasta hoy, cuando paso por esa calle de noche, siento un frío repentino y mi cuerpo parece reconocer que algo invisible aún puede estar allí, observando, esperando. Evité salir tarde, pero no podía detener mi vida por completo. Cada vez que volvía a casa, observaba cada sombra, cada movimiento. Una vez creí ver la figura de nuevo,
pero era solo un poste roto reflejando la luz del coche. Mi corazón se aceleró, la respiración se volvió rápida y comprendí que mi mente me jugaba trucos. Aún así, la memoria de lo ocurrido no se borraba, y sabía que no era solo imaginación. Algunas mañanas después, empecé a notar pequeños signos extraños en el barrio. Puertas entreabiertas, objetos levemente movidos, huellas que parecían no pertenecer a nadie. No había forma de probar nada, y nadie me creería si comentaba algo. Me sentía aislado, como si viera algo que los demás no podían o no querían ver. La sensación era incómoda, una mezcla de miedo y soledad, porque sabía que algo serio había sucedido allí, pero no había forma de explicarlo. Un día, encontré una hoja caída en el suelo, cerca de la acera donde el señor Morales siempre estaba. Era un papel viejo, rasgado, con algunas palabras casi ilegibles. No logré entenderlo completamente, pero parecía una anotación sobre presencias que nadie ve y ojos que observan. Tomé el papel, miré alrededor, pero no había nadie. Mi estómago se revolvió. Era como si la presencia de aquella noche hubiera dejado rastros, intentando comunicar algo que yo no podía comprender. Comencé a anotar todo lo que recordaba de esa noche. Cada detalle, cada sensación, cada olor, cada movimiento extraño. Necesitaba organizar mis recuerdos, porque venían en flashes confusos, como si mi mente intentara protegerme. Era frustrante y aterrador al mismo tiempo. Escribiendo, entendí que no era solo miedo, era confusión. La criatura parecía real, pero imposible. Sabía que nadie me creería, y eso me hacía sentir aún más aislado. En una de esas anotaciones, noté que la criatura tenía una presencia silenciosa, casi anestesiante. No emitía sonido, no respiraba como nosotros, y aún así llenaba todo el espacio. Recordé el frío que sentí, el peso en el aire, y comprendí que aquello no era humano, de ninguna manera. Cuanto más trataba de racionalizar, más crecía el miedo, porque mi mente buscaba explicaciones lógicas y no encontraba ninguna. Una noche, tuve una pesadilla con todo esto. Soñé que la criatura estaba dentro de mi casa, sosteniendo mi cuerpo como había hecho con el señor Morales. Desperté empapado en sudor, el corazón latiendo con fuerza. Miré alrededor, mi cuarto estaba normal, pero la sensación de presencia permanecía. Ya no podía dormir tranquilo, aunque estuviera seguro físicamente. Cada ruido, cada sombra se volvía sospechosa. Tenía conciencia de que mi vida había cambiado desde aquella noche, pero nadie podría entenderlo. Volví al barrio varias veces durante el día, buscando algún vestigio del señor Morales o de la criatura. Pregunté a algunos vecinos si habían visto algo, pero nadie recordaba nada inusual. Era como si la noche hubiera borrado todas las evidencias. La sensación de impotencia me ponía nervioso. Necesitaba entender, necesitaba ver, pero tampoco quería enfrentar lo que podría estar esperándome. Era una lucha entre la curiosidad y el miedo. Un día, encontré a la familia del señor Morales. Estaban confundidos, angustiados, y no comprendían su desaparición. Pregunté si tenía algún problema, pero dijeron que siempre había sido solitario, tranquilo, y nunca dio motivos de preocupación. Temí contar todo lo que había visto, porque nadie me creería y parecería loco. Pero una parte de mí sentía que la criatura todavía estaba allí, escondida entre las sombras, y que quizá podría verla de nuevo si insistía. Comencé a recorrer el barrio en coche por la noche, intentando acostumbrarme, enfrentando el miedo. Cada vez que veía la calle vacía, sentía un escalofrío en el cuerpo. Trataba de convencerme de que era solo mi imaginación, fruto del cansancio o la ansiedad. Pero cuando pasaba por el lugar donde estaba el señor Morales, por un instante juraba ver una silueta delgada y extraña parada, inmóvil. Parpadeaba y desaparecía. Mi corazón se aceleraba y comprendía que, aún sin pruebas, esa presencia aún insistía en recordarme la noche en que ocurrió algo inexplicable.
Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. A veces la basura de las calles parecía levemente revuelta, objetos fuera de lugar. Nada gritaba como anormal, pero era suficiente para que mi cerebro lo asociara con lo que había visto. Una vez vi un bulto extremadamente delgado pasar detrás de un árbol, demasiado rápido para ser humano, y mi cuerpo se congeló. No sabía si estaba demasiado cansado, paranoico, o si realmente era la presencia de la criatura otra vez. Intenté hablar con personas cercanas, amigos y familiares, pero nadie quería escuchar historias así. Decían que exageraba, que estaba cansado o estresado. Eso me hizo sentir aún más aislado. Sabía que lo que vi era real, lo sentía, y de algún modo, esa certeza me inquietaba, porque el barrio parecía normal para todos los demás, pero para mí estaba lleno de señales invisibles. Una noche, mientras volvía a casa, noté algo diferente. El poste donde había visto la figura antes estaba apagado, pero había sombras que parecían moverse de manera errática, sin sentido. Mi instinto gritó que me fuera, pero algo dentro de mí me mantuvo allí, observando. Por un instante creí que estaba imaginando, pero la sensación de ser observado era intensa, real, y un escalofrío recorrió mi espalda. Cuando llegué frente a mi edificio, respiré hondo intentando convencerme de que estaba seguro. Cerré la reja y subí las escaleras, y el silencio me aplastaba. Un detalle extraño llamó mi atención: la puerta del apartamento del señor Morales, que siempre estaba cerrada con llave, estaba entreabierta. Mi corazón se aceleró y dudé. No sabía si entrar, llamar a alguien o simplemente ignorar. La lógica decía que no hiciera nada, pero la curiosidad insistía. Miré por el ojo de la cerradura y no vi nada, solo el vacío silencioso del apartamento. Pero había un olor extraño, indefinible, que me hizo retroceder. La misma sensación de frío y presencia invisible comenzó a apretar mi pecho. La criatura, o lo que fuera, parecía haber dejado un rastro allí, como si quisiera que alguien sintiera su paso. No sabía si debía calmarme o salir corriendo, así que me quedé parado unos minutos, respirando y tratando de entender. Al día siguiente, el señor Morales no apareció, ni en casa ni en ningún otro lugar. Su familia empezó a preocuparse de verdad. Pregunté discretamente a los vecinos si alguien lo había visto, pero las respuestas eran vagas. Algunos decían que podría haber salido solo, otros simplemente negaban con la cabeza. Me sentía como si cargara un secreto que nadie más podía comprender. La sensación de impotencia era aplastante. Comencé a registrar todo en un cuaderno, cada detalle, cada sensación. No para demostrar nada a nadie, porque sabía que nadie me creería, sino para mantener mi cordura. Al revisar las notas, noté algunos patrones. La figura aparecía siempre en silencio, en lugares familiares, observando a alguien solitario, desapareciendo sin dejar rastro. No entendía la lógica, pero parecía haber algún tipo de intención, un propósito más allá de mi comprensión. Una noche, unos días después, desperté con un ruido extraño en el pasillo. Un paso leve, casi imperceptible, suficiente para tensionarme. Tomé mi celular, miré por la puerta, pero no había nadie. Mi corazón se aceleró y la misma sensación de presencia volvió, llenando el espacio. Sabía que no era humano, pero no podía escapar de lo que sentía. Era como si lo invisible pudiera tocar mi mente, haciéndome dudar hasta de mi propia percepción. Hoy todavía paso por el barrio, evitando andar solo por la noche. El señor Morales nunca volvió a aparecer, y la comunidad, aunque curiosa, parece haber enterrado el caso en el olvido. Pero yo sé lo que vi. La sensación de ser observado, de que algo invisible puede manipular lo que conocemos, no me abandona. Y a veces, en silencio, siento el mismo escalofrío de aquella noche en que todo ocurrió. No sé si algún día tendré explicaciones. Tal vez el señor Morales se haya ido. Tal vez la criatura nunca existió.
pero mi experiencia fue real para mí. Cada sombra, cada silencio pesado me recuerda a esa noche. Y aunque nadie lo crea, sé que algo extraño, peligroso o sobrenatural ocurrió allí. Algo que no podemos tocar, pero que deja marcas, invisibles para todos, excepto para quienes tuvieron el valor o la desgracia de presenciarlo. Soy Ana. Trabajo como guardia de seguridad desde hace 5 años y recientemente comencé un turno nocturno en una biblioteca histórica de Ciudad Juárez. Desde el primer día, el edificio me impresionó. Pasillos altos, olor a papel antiguo y ese silencio denso que parece pesar sobre los hombros. Mi función era simple: vigilar, registrar movimientos y asegurarme de que nadie tocara los documentos raros. Al principio todo me pareció tranquilo, casi monótono, hasta que empecé a notar pequeños detalles que no encajaban. Un libro en la estantería parecía haber cambiado de lugar sin que yo viera pasar a nadie. Pensé que estaba cansada, pero la sensación solo creció con el tiempo. La tercera noche noté susurros bajos entre los estantes, palabras indistintas que parecían venir de varios puntos al mismo tiempo. Miré alrededor, pero no había nadie. Mi corazón se aceleró. Intenté convencerme de que era mi imaginación o el viento colándose por alguna rendija, pero entonces una sombra fugaz cruzó mi campo de visión, cerca del pasillo de las colecciones antiguas. Respiré hondo y recordé lo que me advirtió mi compañero Marco. No te asustes por lo que no entiendas. Algunos guardias ven cosas aquí, pero nadie habla de eso. Aquella frase me dejó inquieta, pero seguí patrullando. Marco era veterano, conocía cada rincón del edificio. Me contó que, desde hacía años, los guardias relataban objetos que cambiaban de lugar, susurros e incluso sombras, pero nadie lo documentaba oficialmente para no generar pánico. Al principio desconfié. Parecía una historia de superstición o leyenda urbana. Pero mi opinión cambió cuando, una noche, escuché pasos detrás de mí, y al girarme, no había nadie. El pasillo estaba vacío, aunque los pasos continuaron unos segundos antes de desvanecerse. Sentí un frío extraño en la nuca, y tuve que sentarme unos minutos para recuperar la calma. El edificio era enorme, con pasillos oscuros y estantes llenos de libros encuadernados en cuero. Durante el día todo parecía normal, pero de noche cada sombra se volvía más profunda, cada ruido más nítido. Comencé a notar que ciertos libros cambiaban de posición exactamente cuando no los miraba. Una noche regresé a una sección que había revisado minutos antes y encontré un volumen antiguo en el suelo, abierto en una página con ilustraciones extrañas que no recordaba haber visto. Intenté racionalizarlo, pero el malestar solo aumentó. Los susurros eran lo que más me perturbaba. No lograba identificar palabras, pero parecían murmullos continuos, provenientes de varias direcciones al mismo tiempo. A menudo intentaba ignorarlos, fingiendo escuchar el ventilador o el ruido del sistema de aire acondicionado. Pero había noches en que los susurros aumentaban, como si alguien hablara sobre mí. Sentía los vellos de los brazos erizarse, la respiración agitada. Fue entonces cuando entendí que debía aprender a convivir con esas presencias sin reaccionar de manera exagerada. Marco me dio algunos consejos para manejar la situación: mantener la rutina, no hablar de lo que veía, no mirar directamente a las sombras. Decía que cualquier reacción intensa parecía provocarlas o atraerlas. Confieso que al principio pensé que eran tonterías de alguien que ya llevaba años allí y se había acostumbrado a cualquier ruido. Pero después de algunos incidentes, empecé a tomarlo en serio. Comencé a anotar todo en un cuaderno, tratando de identificar patrones: hora, ubicación, intensidad de los susurros y movimientos de los libros. Una noche noté algo distinto: un libro abierto en el suelo, como antes, pero esta vez sentí una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera de pie a pocos centímetros. El aire parecía más frío y el silencio más pesado. Mi instinto me decía que corriera,
Pero respiré hondo y seguí mirando el libro, intentando concentrarme en la realidad. Nada ocurrió, pero la sensación de ser observada permaneció. Salí de allí con el corazón acelerado, tratando de convencerme de que era solo cansancio o nerviosismo. Poco a poco noté que algunas sombras no eran estáticas, se movían lentamente entre los estantes. Parecían conscientes de mi presencia, evitando el contacto directo, pero siguiéndome a distancia. Una noche sentí que una sombra pasó tan cerca que no logré identificar la dirección. Un escalofrío me recorrió la espalda y me quedé inmóvil por unos segundos, escuchando solo el profundo silencio de la biblioteca. Empecé a aceptar que no había explicación racional, pero tampoco podía dejar que eso interfiriera en mi trabajo. Algunas noches los susurros disminuían, casi desaparecían. Era como si las presencias probaran mi resistencia, viendo si reaccionaría. Descubrí que, cuando mantenía la calma y seguía mi rutina, todo resultaba más soportable. Empecé a hablar bajito conmigo misma, recitando fechas, títulos, autores, solo para no sentirme sola. Eso me daba una mínima sensación de control sobre algo que no comprendía del todo. Un detalle curioso. Noté que los incidentes ocurrían más en las áreas con libros muy antiguos, documentos raros que requerían extremo cuidado. Tal vez fuera coincidencia, pero no pude ignorarlo. La sensación de que algo estaba vivo en esos pasillos crecía. Una noche, al abrir un libro antiguo para registrar datos, sentí un leve empujón en la mano, como si alguien quisiera que leyera una página específica. No había nadie, solo yo, el libro y ese silencio pesado. Comencé a registrar todo de forma meticulosa: horarios, secciones, movimientos extraños y sonidos. Eso me ayudaba a sentirme en control. Un día, al revisar mis anotaciones, noté un patrón. Los libros solo se movían cuando estaba sola. Cuando otro guardia estaba presente, todo permanecía inmóvil. Parecía que las presencias reaccionaban a mi atención, o quizás a mi vulnerabilidad. Ese pensamiento me incomodaba, pero también me daba una extraña sensación de comprensión. Marco me contó que algunos guardias antiguos intentaron interactuar con esas presencias, hablarles o mirar directamente a las sombras. Siempre terminaba mal: miedo intenso, ansiedad o incapacidad para seguir trabajando allí. Por eso, él decía, lo mejor es ignorar y hacer lo que tienes que hacer. Al principio me pareció exagerado, pero aprendí que cualquier acción brusca provocaba respuestas inesperadas. Empecé a caminar despacio por los pasillos, observando los libros sin mirar fijamente a las sombras. Una noche escuché pasos lentos y pesados subiendo la escalera principal, pero al mirar, no había nadie. Parecía que alguien caminaba deliberadamente, consciente de mi presencia, pero invisible. Sentí frío en el cuerpo y las manos heladas. Respiré hondo, tratando de racionalizar. Tal vez eran los estantes crujiendo o ratas en el ático, pero la frecuencia e intensidad del fenómeno me hicieron dudar de cualquier explicación sencilla. Aprendí a manejar el miedo de forma práctica, concentrarme en los libros, anotar todo, mantener la rutina y evitar especulaciones. Aún así, ciertas noches eran insoportables: susurros, sombras, libros moviéndose. Todo eso acumulaba un peso emocional difícil de soportar. Muchas veces, después del turno, me sentaba en el coche, respiraba profundamente e intentaba desconectarme de todo. Pero la noche siguiente, la misma sensación regresaba, como si la biblioteca tuviera una conciencia propia. Una de las experiencias más perturbadoras fue escuchar mi nombre susurrado. Estaba revisando documentos antiguos en una sección poco iluminada, cuando escuché un murmullo claro: Ana. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El corazón me latía con fuerza y permanecí inmóvil durante minutos, escuchando solo el eco del silencio. Ese fue el momento en que entendí que, de algún modo, las presencias sabían que yo estaba allí. Con el tiempo comencé a aceptar esa presencia como parte del trabajo nocturno.
Aprendí a no reaccionar, a no correr, a mantener la calma y seguir mi recorrido. Sentía miedo, pero también curiosidad. Algunos días los susurros se volvían más suaves, casi amigables, y otros eran insistentes y molestos. Era como si la biblioteca tuviera su propia vida, sus propios hábitos nocturnos. Marco dijo que probablemente estaba desarrollando una sensibilidad que otros guardias antiguos también habían tenido. Explicó que algunas personas simplemente no lo notan, pero otras perciben detalles que no pueden explicarse. Confieso que me intrigó. Parecía una exageración, pero también tenía sentido ante lo que había vivido. Empecé a notar pequeños cambios de luz, ruidos sutiles e incluso olores que no deberían estar allí. Una noche sentí una presencia a mi lado mientras registraba libros en una sección olvidada. El aire estaba denso, como si alguien respirara conmigo. Miré discretamente a los lados, pero otra vez no había nadie. El corazón se me aceleró, pero traté de mantener la calma. Respiré hondo, me concentré en los libros y seguí trabajando, consciente de que no necesitaba comprenderlo todo, solo coexistir. Aprendí que las presencias parecían respetar a quien mantenía la rutina y no mostraba miedo excesivo. Cuando caminaba apresurada o hablaba en voz alta sobre lo que veía, los susurros y las sombras se intensificaban. Era curioso. Cuanto más tranquila y metódica me mantenía, más tolerables se volvían. Empecé a verlo como una regla no escrita del lugar: respetar la biblioteca y a sus vecinas invisibles. A veces, durante la madrugada, siento que alguien me observa mientras camino entre los estantes. No es una presencia agresiva, sino constante, silenciosa, casi vigilante. Aprendí a convivir con eso, a mantener la respiración regular y la concentración en los libros. Marco dijo que algunos guardias nunca logran acostumbrarse y piden traslado. Yo decidí quedarme, quizá por curiosidad, quizá porque siento que hay algo importante en esa extraña convivencia. En algunas noches tenía la sensación de que los libros respondían a mi atención. Si me acercaba a un volumen antiguo, parecía acomodarse solo, como si quisiera ser abierto. Un libro en particular llamó mi atención varias veces. Siempre estaba ligeramente fuera de lugar, abierto en páginas diferentes. Intenté registrar todo, pero aún no logro entender el patrón. Parecía que, de algún modo, existiera una comunicación silenciosa en curso. Un detalle que me perturbaba. Cuando otros guardias pasaban, nada sucedía. Los libros permanecían intactos, los susurros desaparecían, las sombras se esfumaban. Solo cuando estaba sola los fenómenos se manifestaban. Eso me hacía sentir una extraña responsabilidad, como si fuera la única capaz de percibir lo que ocurría. Confieso que me dejaba ansiosa, pero también fascinada por la situación. Empecé a desarrollar pequeños rituales para convivir con la presencia, organizar libros metódicamente, revisar cada pasillo con cuidado, hablar bajito conmigo misma. Esto me ayudaba a mantener el enfoque y reducir el miedo. Algunos días sentía que existía una especie de respeto mutuo. Yo seguía mi rutina y los fenómenos se mantenían sutiles. Parecía un acuerdo silencioso entre la biblioteca y yo. Una noche, al revisar documentos raros, sentí una brisa fría pasar detrás de mí. Miré rápidamente, pero no había ventanas abiertas ni ventilación suficiente para explicarlo. Un libro cayó a mi lado, abierto en una página con ilustraciones antiguas y extrañas. Respiré hondo. Recogí el libro y seguí trabajando. Intenté no pensar demasiado, pero esa sensación de presencia persistía, casi palpable. Poco a poco comprendí que la biblioteca parecía cobrar vida durante la noche. Cada pasillo tenía su propia dinámica. Libros moviéndose, sombras deambulando, susurros bajos. No había malicia, solo algo inexplicable. Empecé a sentirme parte de ese entorno extraño, pero también insegura. Aprendí que no podía confiar solo en mis sentidos. Debía confiar en la rutina, la disciplina y la calma.
En algunas noches, los susurros se volvían casi familiares, como si alguien intentara comunicarse, pero nunca lograba descifrar palabras completas, solo fragmentos, nombres o sonidos repetitivos. Esto me intrigaba y me ponía nerviosa al mismo tiempo. A veces quería grabar los audios, pero dudaba, temía lo que podría descubrir. Mantenía mi cuaderno de anotaciones como única evidencia de lo que ocurría. Marco me decía que el fenómeno no tenía lógica clara, pero que quien lograba mantener la calma sobrevivía a la experiencia. Y eso es exactamente lo que hago. Sigo mi turno, registro todo y trato de ignorar lo que no comprendo. Aún así, hay noches en que todo parece más intenso, como si la biblioteca pusiera a prueba mis límites. A veces pienso que nunca entenderé completamente lo que sucede allí, y tal vez sea mejor así. Lo que más me asusta no son las sombras ni los libros, sino la sensación de que no estoy sola. Es constante, silenciosa, a veces casi reconfortante, y otras, sofocante. Aprendí a aceptar esa presencia como parte de la rutina, sin intentar racionalizar cada detalle. Algunas veces siento que la biblioteca sabe cuándo la observo y cuándo estoy distraída. Es extraño, pero me siento menos vulnerable cuando sigo mis reglas silenciosas. He llegado a reflexionar si todo esto es fruto de mi imaginación, del aislamiento nocturno o del cansancio, pero ciertos acontecimientos son imposibles de ignorar. Libros que cambian de lugar, susurros que repiten mi nombre, sombras que me siguen sin revelarse jamás. A veces pienso que esta biblioteca guarda secretos que nunca comprenderemos. Sin embargo, de alguna manera, aprendí a respetar ese misterio y a seguir trabajando noche tras noche. Hoy, después de meses, todavía siento esas presencias. No sé si son espíritus, ecos del pasado o simplemente fenómenos que la ciencia no explica. Lo que sí sé es que he aprendido a convivir con ellas, a mantener mi rutina y a no reaccionar ante lo que no comprendo. A veces, al cerrar el turno y salir por la puerta principal, siento una extraña sensación de despedida silenciosa. Y aún al irme, tengo la certeza de que, cuando vuelva, todo estará allí, esperándome, exactamente como antes. Soy Gabriela, y estaba volviendo a casa con mi marido y mi hijo cuando todo ocurrió. Habíamos pasado la tarde en casa de unos familiares cercanos, conversando, tomando café y tratando de hacer dormir a mi bebé. El regreso parecía tranquilo. El coche iba despacio. El sol ya se escondía. Recuerdo haber sentido una somnolencia extraña, como si no hubiera dormido en todo el día. Y mi marido parecía igual. Nuestro hijo dormía en el asiento trasero, tranquilo, balanceándose suavemente. De repente sentí un peso en los ojos. Intenté hablar con mi marido, pero las palabras salían arrastradas. Mi marido parpadeó varias veces, mirando la carretera, pero también parecía lento, confuso. Lo más extraño era que no sentíamos miedo. Era más como si estuviéramos atrapados en un estado de cansancio profundo. La calle parecía normal, los coches pasaban, pero todo a nuestro alrededor se veía ligeramente borroso, como si miráramos a través de un cristal mojado. Pensé que quizás era solo cansancio, alguna gripe o el calor de la tarde. Pero el reloj del coche parecía no avanzar. Intentaba concentrarme en el camino, recordando mentalmente cada esquina, pero los recuerdos no se conectaban. Traté de hablar con mi marido de nuevo, pero solo murmuraba palabras sin sentido. Nuestro hijo seguía dormido, como si nada pasara, y eso me inquietaba aún más. Miré su ropa y noté que estaba un poco húmeda, como si se hubiera mojado, pero no recordaba haberlo hecho. El instinto de madre me hizo abrazarlo con fuerza, buscando una certeza.
La confusión fue creciendo. Pasábamos por lugares que juraría que no habíamos cruzado antes o que no reconocía, y aún así, había una extraña sensación de familiaridad. Mi marido empezó a murmurar frases sin sentido, tratando de nombrar calles o sitios, pero nada coincidía. Sentí miedo, un miedo silencioso, como si estuviéramos fuera del mundo por un momento. Miré los vidrios del coche y vi reflejos borrosos, como si algo nos observara, pero no podía distinguir qué era. De pronto, sentí que despertaba un poco, aunque seguía confundida. Miré a mi hijo y noté que estaba en pijama, sudado y un poco mojado, y no recordaba haber detenido el coche para cambiarlo. Mi marido me apretó las manos sin poder decir nada coherente. Intenté llamar a alguien para explicar lo que pasaba, pero el teléfono no mostraba señal o la llamada no se completaba. Había algo raro en el tiempo, como si hubieran pasado horas sin que lo notáramos. Finalmente, de algún modo, llegamos a casa. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre, pero parecía más pesada de lo normal. Entramos y la casa estaba en silencio, exactamente como la habíamos dejado, excepto por algunas ropas tiradas en el suelo y una toalla mojada que no sabía de dónde había salido. El bebé seguía tranquilo, sin llorar. Fue entonces cuando mi marido y yo nos miramos y entendimos que no recordábamos haber hecho todo el trayecto. Era como si alguien hubiera puesto nuestra vida en pausa y luego la hubiera reanudado sin aviso. Pasamos horas intentando recordar los detalles, pero nada tenía sentido. Hablamos con los vecinos, pero nadie recordaba habernos visto en la calle a esa hora. Nadie vio pasar el coche. Nada. La sensación de confusión era más fuerte que los fragmentos de memoria del suceso. Incluso nuestro hijo parecía ajeno. Dormía con normalidad mientras nosotros nos hundíamos en la extrañeza de lo ocurrido. La casa parecía normal, pero algo estaba fuera de lugar. Empecé a buscar explicaciones lógicas: somnolencia extrema, efecto de medicamentos, desmayo colectivos, algo así. Pero nada encajaba del todo. Mi marido también estaba inquieto, aunque ninguno podía culpar al otro. Era como si ese periodo hubiera sido borrado, una pausa en el tiempo en la que solo nosotros existíamos, pero desconectados de la realidad. Lo más perturbador era la sensación de haber vivido algo grande y extraño, sin ninguna prueba física de dónde habíamos estado. En los días siguientes notamos pequeñas inconsistencias: ropa mojada que no recordábamos haber mojado, objetos fuera de lugar, incluso leves marcas de barro sin explicación. Nuestro hijo seguía normal, riendo, llorando, durmiendo, sin ningún trauma. Llegué a anotar cada detalle con la esperanza de encontrar un patrón, pero todo parecía desconectado. Cada recuerdo traía más preguntas que respuestas. Hoy, hablando con amigos y familiares, noté que nadie recordaba habernos visto ese día. Nadie comentó nada raro. Mi marido y yo seguimos sintiendo esa extraña somnolencia de vez en cuando, aunque nunca tan intensa. Es perturbador, y a veces miro el reloj o el coche intentando recordar cómo pasó todo, pero es como intentar atrapar humo con las manos. Solo sé que, de alguna forma, pasamos horas sin conciencia clara, y eso aún me asusta. En los días siguientes, comencé a prestar atención a detalles que antes no notaba. A veces el bebé despertaba mojado, sin razón aparente. Algunas prendas del día del suceso aún parecían húmedas, incluso después de lavarlas, y mi marido empezó a comentar sobre una extraña sensación de cansancio que no podía explicar. La casa estaba normal, pero el aire parecía distinto, más pesado, como si algo invisible flotara. Empecé a sentir que, de alguna forma, aquel episodio nos había dejado una marca, algo que no podíamos ver ni tocar, pero que estaba allí. Intenté hablar con familiares sobre lo ocurrido, pero la mayoría se reía o decía que estábamos exagerando. Fue frustrante darse cuenta de que solo nosotros tres habíamos vivido aquello. Mi marido y yo llegamos a comparar anotaciones y descubrimos que recordábamos pequeños detalles diferentes: fragmentos de calles,
señales o colores que no coincidían entre nosotros. Esto solo aumentaba la sensación de confusión, como si cada uno hubiera experimentado el episodio de manera propia. La idea de un apagón colectivo parecía cada vez más plausible, aunque sin explicación científica. Un día salí a caminar con mi bebé para intentar relajarme. Pasé por calles que creí haber visto en el trayecto, pero nada parecía familiar. Era como si esa tarde hubiera creado un vacío en la memoria de la ciudad, un espacio que solo nosotros tres conocíamos. Miré a la gente en la calle, pero nadie parecía notar algo extraño, y eso me inquietó. Empecé a preguntarme si alguien más había pasado por algo similar y simplemente no lo recordaba. En casa, noté más pequeñas inconsistencias. Algunos objetos del día del episodio estaban fuera de lugar. Otras veces parecía que la ropa había sido usada sin nuestro conocimiento. No había explicación lógica, y aún así, no era algo atribuible a terceros. Era silencioso, invisible, pero perceptible si prestaba atención. Esta percepción sutil me produjo un miedo callado, ese tipo de miedo que no grita, pero que incomoda cada minuto. Mi marido comenzó a sentir escalofríos cuando hablábamos del episodio. Decía que la memoria era fragmentada, pero que sentía como si algo hubiera pasado, algo que no podía explicar. Yo misma sentía el cuerpo pesado a veces, como si hubiera dormido horas sin darme cuenta. El bebé, curiosamente, nunca mostraba signos de malestar. Parecía inmune a todo, lo que me dejaba al mismo tiempo aliviada y desconfiada. Hablamos con vecinos, preguntando si habían notado algo extraño aquel día. Nadie recordaba habernos visto en el trayecto. Nadie comentó sobre un coche extraño o cualquier evento inusual. Era como si hubiéramos desaparecido por algunas horas y la ciudad continuara sin percibirlo. Esta constatación me inquietó, porque confirmaba que el evento había sido limitado a nosotros, pero aún así real. Empecé a registrar cada detalle en un cuaderno. Horarios aproximados, ropa, objetos, pequeños cambios en la casa y en las calles. Intenté comparar con mi marido, pero cada memoria era distinta. Parecía que nuestro cerebro había separado lo que realmente ocurrió de lo que recordábamos vagamente. Sentía que algo grande había sucedido, algo que la mente bloqueó por protección, quizás. Algunos días después, noté que incluso pequeños movimientos cotidianos, como caminar por la casa o cambiar pañales, traían recuerdos extraños, flashes de calles borrosas y sensación de somnolencia profunda. Mi cuerpo reaccionaba como si todavía estuviera en ese estado, lento y confuso. Intentaba racionalizar, pero no había lógica, solo sensación y pequeñas señales físicas, como ropa húmeda u objetos fuera de lugar. Comencé a investigar episodios de somnolencia colectiva, apagones o disociaciones temporales. Algunos casos parecían similares, pero nada exactamente igual. La frustración aumentaba porque, a pesar de todo, el episodio había sido silencioso, invisible, sin testigos y sin registro físico que pudiera comprobarlo. Mi marido sentía lo mismo, y a veces bastaba mirarnos al bebé para recordar que algo extraño realmente había sucedido. Por las noches, a veces sentía que todavía estaba en ese estado confuso, como si la tarde nunca hubiera terminado. Mi marido se despertaba de repente, comentando sobre sueños vívidos, pero no exactamente sueños, más bien recuerdos fragmentados. Intentábamos reír y racionalizar, pero cada detalle nos recordaba que no teníamos control ni explicación. Aún así la vida continuaba, y nosotros debíamos seguir, cuidando al bebé y cumpliendo con las tareas, como si nada hubiera pasado. Empecé a notar pequeños detalles en el día a día que me recordaban aquel episodio. A veces encontraba una toalla mojada o una prenda fuera de lugar, y eso me inquietaba. Mi marido también comentaba sobre objetos que parecían haber sido movidos, aunque nadie en casa los hubiera tocado. Era una sensación extraña de que algo invisible había pasado por allí, pero sin dejar señales claras más allá de esos pequeños indicios.
La normalidad de la casa contrastaba con la incomodidad que sentíamos. Algunas veces intentaba explicar a amigos lo que ocurrió, pero me encontraba repitiendo la misma frase. Fue como si hubiéramos desaparecido por unas horas. Su reacción siempre era de duda o risa. Esto me frustraba, porque sabía que no estábamos inventando. La sensación de pérdida de tiempo, de apagón, permanecía viva en nosotros, y era perturbador notar que nadie más lo había percibido. Mi marido comenzó a moverse inquieto por las noches. Hablaba palabras inconexas, recuerdos fragmentados de calles que no reconocíamos. Yo intentaba calmarlo, pero sentía mi propia mente pesada y confusa, como si aún estuviéramos en ese estado. El bebé seguía imperturbable, durmiendo o jugando normalmente, como si nada hubiera pasado, lo que hacía que la situación nos pareciera aún más extraña. Empecé a darme cuenta de que cada vez que hablábamos del episodio, pequeños recuerdos surgían, pero nunca completos. Un olor, un color, un movimiento en la calle que no podíamos identificar. Era frustrante, como si intentáramos armar un rompecabezas con piezas que no existen. Tratábamos de no pensar demasiado, pero era imposible ignorar la sensación de que algo había sucedido, algo que la mente bloqueó parcialmente. Pasaron semanas intentando retomar la rutina, pero el episodio seguía presente en pequeñas memorias. Ropa mojada sin explicación, marcas en el suelo, sensación de cansancio profundo. Cada detalle nos recordaba que no éramos los mismos que antes y que algo invisible había pasado por nuestras vidas. Era silencioso, casi imperceptible para quien mirara desde afuera, pero nosotros lo sentíamos profundamente. Comencé a preguntarme si esto podría estar relacionado con algún fenómeno ambiental o químico, algo que nos hubiera dejado somnolientos y confusos. Pero nada tenía sentido. La intensidad de la somnolencia, la pérdida de memoria y la tranquilidad del bebé eran difíciles de explicar por causas naturales. Intentábamos buscar explicaciones científicas, pero nada encajaba del todo. La sensación de que algo había sucedido permanecía. Mi marido comentaba que a veces sentía una presión en el pecho, un recuerdo físico del episodio, y yo sentía lo mismo. Nuestro cuerpo parecía guardar fragmentos del evento, incluso sin recuerdos claros. Era perturbador notar que una experiencia invisible pudiera marcarnos tan profundamente. Una noche, al acostarnos, noté que incluso el bebé parecía más atento, mirando hacia rincones de la casa como si algo hubiera pasado por allí. Era solo una mirada, un pequeño gesto, pero me puso la piel de gallina. Mi marido también lo notó y comentó que sentía algo similar. No había explicación lógica, pero ambos sentíamos que no éramos los únicos que percibían algo aquel día. Hablando entre nosotros, decidimos que lo mejor era aceptar que no tendríamos todas las respuestas. Intentar detallar el trayecto o lo que pasó parecía inútil y solo aumentaba la ansiedad. Era como si el tiempo nos hubiera atrapado en un espacio invisible, sin testigos, sin rastros. Cada recuerdo fragmentado que surgía nos recordaba la experiencia, pero sin revelar el todo. Hoy, todavía siento que algo cambió en nosotros desde aquella tarde. Pequeñas señales, ropa mojada, objetos fuera de lugar, fragmentos de memoria. El bebé sigue normalmente, sonriendo y jugando, pero nosotros sabemos que algo ocurrió, algo que nadie más vio. Es una experiencia silenciosa, invisible, pero real para nosotros. Y es extraño pensar que quizás nunca sepamos exactamente lo que pasó aquella tarde en Ciudad Juárez. Tengo 40 años y trabajo como taxista en Ciudad Juárez desde hace más de 15 años. Siempre pensé que conocía bien la ciudad y a su gente, pero lo que me pasó en los últimos meses me dejó totalmente sin suelo. Al principio parecía solo una coincidencia, una de esas historias que uno cuenta para reír después, pero pronto me di cuenta de que no era algo normal. Todo comenzó una noche calurosa, cuando recogí a un pasajero a la salida de un bar. Entró en el coche sin decir una palabra.
Solo miró hacia adelante, serio. Intenté iniciar conversación, pero no respondió nada. Me pareció extraño, aunque pensé que sería solo alguien de mal humor. Cuando le pregunté la dirección, solo señaló el GPS de su celular. Empecé a conducir, pero después de unos minutos noté que parecía completamente inmóvil, casi sin respirar, mirando fijamente al frente. Empecé a sentirme incómodo, como si estuviera conduciendo con un fantasma en el asiento trasero. Volví a hablarle con voz más firme, pero nada. En el camino, pasé por calles casi desiertas y sentí que algo era distinto, como si el tiempo se hubiera vuelto más lento. Cuando llegué al destino, miré hacia él para recibir el pago o al menos una palabra de agradecimiento, pero ya no estaba ahí. El asiento de atrás estaba vacío y la puerta por la que había entrado seguía cerrada. Juro que no entendí nada. Miré alrededor pensando que tal vez había salido corriendo, pero la calle estaba completamente vacía. Intenté llamar al número que había aparecido en la aplicación, pero la llamada iba directo al buzón. Sentí un escalofrío, aunque traté de racionalizarlo, pensando que era algún truco o confusión. Al día siguiente, comenté lo ocurrido con mis amigos taxistas. Todos se rieron. «Estás cansado, hombre, nada más», dijeron. Uno incluso bromeó que necesitaba vacaciones, que ya había visto gente ver fantasmas después de turnos largos. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien. Unas noches después, volvió a suceder. Misma hora, misma calle desierta, mismo pasajero silencioso entrando sin decir palabra. Empecé a preocuparme de verdad. Cada vez que aparecía, sentía un peso en el pecho, una extrañeza imposible de explicar. Nunca hablaba, y siempre desaparecía antes de llegar al destino. No dejaba rastro, ni señales de haber salido del coche. Revisaba las grabaciones del GPS, los recorridos, todo parecía normal, pero él no aparecía en ningún lado fuera del vehículo. Ya estaba empezando a volverme paranoico, aunque intentaba no demostrarlo ante mis amigos. Una noche, después de otra carrera con el pasajero silencioso, decidí recorrer el barrio en busca de pistas. Era tarde, casi no había tráfico, y apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Seguí por las calles donde había desaparecido antes. Miré callejones, puertas abiertas, aceras, pero no había nada, ningún rastro de él. Empecé a cuestionar mi propia cordura. Me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza, si tenía algún problema de visión o percepción, pero la sensación era demasiado real para ser imaginaria. En los días siguientes, empecé a anotar cada detalle: hora, tipo de ropa, apariencia, comportamiento. Siempre era igual, un hombre de unos 30 años, cabello oscuro, camisa sencilla, expresión neutra. Pero cada vez que intentaba contárselo a alguien, parecía que mis palabras no tenían sentido. Solo puede ser cansancio, decían. Empecé a sentir un peso enorme al hablar del tema, como si contar la historia redujera la realidad de lo que estaba viviendo. Una vez, durante una carrera, intenté convencerlo de que hablara, de que dijera algo, lo que fuera. Solo me miró unos segundos, fijamente, y sentí un escalofrío en la espalda. Era como si me mirara por dentro. Desde entonces, noté que la sensación de peligro aumentaba, como si él cargara algo que yo no debía conocer. Comencé a ponerme nervioso antes de cada turno, temiendo que volviera a aparecer. La ciudad, que conocía tan bien, empezó a parecer diferente, llena de rincones oscuros y silencios extraños. Empecé a notar pequeños detalles. El reloj del coche a veces se atrasaba, la música cambiaba sola, cosas mínimas que antes habría ignorado. Cada vez que el pasajero entraba, esas cosas ocurrían. Intenté grabar el audio del coche, pero durante las carreras, todo lo que se oía eran ruidos apagados, casi como susurros lejanos que no podía entender. No mostraban nada anormal a los demás, pero mi mente seguía intentando descifrarlo. El miedo empezó a consumirme. Cada vez que salía a trabajar,
Mi cuerpo se tensaba, las manos me sudaban. Empecé a sospechar que me seguía de alguna forma, que tal vez estaba ligado a algo que no podía explicar. Traté de cambiar de zona, de aceptar otros viajes, pero el patrón se repetía, siempre aparecía, y lo peor era que nadie me creía. Incluso mis amigos más cercanos se reían, pensando que exageraba o inventaba historias. Un día decidí cambiar completamente mi rutina. Empecé a trabajar solo por las mañanas, evitando las noches, y apagaba la aplicación después de las 6. Pensé que eso resolvería el problema, pero no. Una tarde nublada, recibí una carrera fuera del sistema. Un hombre haciendo señas desde la acera, como en los viejos tiempos. Cuando me detuve, era él. El mismo rostro, la misma ropa. El estómago se me revolvió. Quedé unos segundos paralizado, sin saber si aceptarlo o no. Entró sin decir nada, y la puerta se cerró sola, con un chasquido seco. El trayecto era corto, y aún así esa carrera pareció durar horas. Sentí un frío distinto dentro del coche, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Evitaba mirar por el retrovisor, pero sentía su mirada fija en mi nuca. Cuando detuve el coche, miré rápidamente hacia atrás. Y otra vez, ya no estaba. Ni señal de la puerta abriéndose, nada. Fue la primera vez que sentí ganas de abandonar el vehículo y salir corriendo. Llegué a casa temblando, y mi esposa me preguntó si estaba enfermo. Le dije que solo era el calor, pero mi voz traicionaba el miedo. Esa noche soñé con él. Estaba sentado en el asiento trasero, mirando al frente, inmóvil, mientras yo conducía sin rumbo. Desperté sudando, con el corazón acelerado, y vi que el celular mostraba la misma dirección de una de las carreras donde había desaparecido. No tenía explicación. El aparato había estado apagado desde el día anterior. Desde entonces empecé a dormir mal, y hasta pensé en buscar ayuda psicológica, pero el miedo de parecer loco me detuvo. Solo quería que todo terminara. Días después, le conté todo a un colega del punto, Ernesto. Es mayor, conduce taxi desde los años 90 y siempre dice que la noche en Juárez guarda más cosas de las que imaginamos. A diferencia de los otros, no se rió. Solo me preguntó la hora en que el hombre solía aparecer. Cuando se la dije, se puso serio y comentó que, hace algunos años, un pasajero con esa descripción había sido asesinado durante una carrera, exactamente en esa zona. Me quedé en silencio, sin saber qué pensar. Ernesto contó que el taxista que lo llevó nunca volvió a ser el mismo. Dijo que el tipo dejó el trabajo, se mudó y dejó de hablar del tema. Eso me provocó un escalofrío tan fuerte que casi le pedí que no siguiera. No sabía si creerle, pero la forma en que lo dijo, sin dramatismo, me descolocó. Le pregunté si sabía el nombre del pasajero, pero dijo que no. Nadie lo recuerda, solo quedó la historia. Me fui con la sensación de que el pasado había vuelto a buscarme. Esa noche me quedé despierto, mirando el coche por la ventana. Quería atraparlo otra vez, entender, grabar, demostrar que no estaba loco. A las 3 de la madrugada, la aplicación se encendió con una nueva carrera. Sin nombre, sin foto, solo una dirección. Se me heló el cuerpo. Era el mismo punto de siempre. Pensé en ignorarlo, pero algo dentro de mí me empujó a aceptar. Encendí el coche y salí, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas oía el motor. Cuando llegué, la calle estaba desierta, el aire inmóvil, y a lo lejos se oía el chasquido de algún transformador. Esperé unos segundos y él apareció saliendo de la sombra entre dos casas. Entró en el coche sin mirarme, como siempre. Esta vez, sin embargo, yo estaba preparado. Encendí la cámara del celular discretamente, grabando el espejo retrovisor. Quería una prueba, lo que fuera. El destino era un punto fuera de la ciudad, rumbo al desierto. Me puse inquieto. El viaje fue largo, silencioso, y a medida que la ciudad quedaba atrás, sentí un peso extraño en el pecho. El aire parecía enfriarse, incluso con la calefacción encendida.
Cuando miré por el retrovisor, vi que ya no estaba en el mismo lugar. Ahora se sentaba justo en el centro del asiento, mirándome directamente. Casi pierdo el control del coche. Intenté decir algo, pero la voz no salía. Solo levantó la mano lentamente, señalando hacia adelante, indicándome que siguiera conduciendo. La carretera terminó en un terreno abandonado, lleno de maleza y piedras. Apagué el motor, y el silencio era tan grande que se escuchaba el metal del coche enfriarse. Me giré y el asiento estaba vacío. Miré alrededor, encendí las luces, bajé del coche, grité, «¡Nadie!». Y entonces oí desde algún punto oscuro una voz ronca que dijo, «No debías ver esto». Corrí al coche y salí sin mirar atrás. Me temblaban tanto las manos que casi choqué en el primer cruce. Cuando llegué a casa, fui directo a revisar el video. La cámara había grabado todo, el trayecto, mi respiración, el sonido del motor. Pero el asiento trasero aparecía vacío todo el tiempo. Ninguna silueta, ningún movimiento, nada. Solo yo, hablando solo con el espejo. Borré el archivo y me quedé mirando al suelo, tratando de convencerme de que era cansancio, estrés, cualquier cosa, pero en el fondo sabía que no era eso. Sabía que él iba a volver. En los días siguientes, empecé a sentir que él estaba en todas partes. A veces, cuando me detenía en un semáforo, juraba ver una sombra pasar rápidamente por el retrovisor, pero al mirar de verdad, no había nada. La sensación de ser observado era constante. Evitaba salir de noche, pero cualquier carrera podía traerlo de vuelta. Mi familia empezó a notar mi nerviosismo. Mi esposa me preguntó si estaba bebiendo demasiado o durmiendo mal. Negué todo, pero ni yo mismo entendía lo que me estaba pasando. Un día, en el punto de taxi, otro colega me contó que había oído historias similares de conductores mayores. Algunos pasajeros nunca deberían ser llevados, comentó medio en serio, medio bromeando. Eso me preocupó más que tranquilizarme. Intenté ignorarlo, pero mi mente no colaboraba. Cada vez que cerraba los ojos, veía al mismo hombre sentado allí, inmóvil, silencioso, con esa mirada vacía que parecía atravesar mi pecho. Empecé a darme cuenta de que no era solo una figura, era una presencia. Noté que cada vez que aparecía, ocurrían pequeñas cosas. El coche hacía ruidos extraños, la radio cambiaba de estación sola, incluso el celular se apagaba a veces. No había lógica, y no podía registrar nada concreto. Pero mi intuición gritaba que no era coincidencia. Era como si dejara señales, pequeños avisos de que estaba allí, de un modo que nadie más podía ver. Mi ansiedad aumentaba cada vez más, y comencé a perder el deseo de conducir de noche. Una noche especialmente calurosa decidí enfrentar la situación. Acepté una carrera a medianoche, sin saber qué sucedería. Apareció, claro, de la misma manera, silencioso. Esta vez no intenté hablar, solo conduje. Señaló el destino y, durante el trayecto, sentí algo distinto. Un frío intenso, como si el coche entrara en un túnel de aire helado, y un peso sobre mi hombro. Mi corazón se disparó, mis manos sudaban, pero seguí conduciendo. Cuando llegamos, desapareció como siempre. Al día siguiente, intenté hablar con un sacerdote que conocía, alguien que sabía escuchar sin burlarse. Le expliqué todo, las desapariciones, la sensación de peso, las señales. Solo escuchó, sin interrumpir. Después dijo algo que me dejó pensativo. Algunas presencias quedan atrapadas entre mundos, y a veces eligen a alguien para percibirlas. No dijo más. Salí de allí con una mezcla de miedo y alivio. Al menos alguien creía en mí, aunque sin explicación concreta. Comencé a anotar todo lo que ocurría, cada carrera, cada detalle, intentando encontrar un patrón. Pero no había lógica, nada que pudiera probar. Seguía apareciendo y desapareciendo, dejando esa sensación de peligro en el aire. Cada vez que pasaba, sentía un escalofrío por todo el cuerpo. Era como si mi propia casa y rutina
fueran invadidas por algo que no podía controlar. La sensación de impotencia era abrumadora. En cierto momento, me di cuenta de que estaba empezando a evitar no solo el trabajo, sino cualquier lugar donde pudiera aparecer. Cada sombra, cada figura de espaldas, me mantenía alerta. Mi esposa empezó a preocuparse por mi estado emocional, pero no sabía cómo explicarle. Cualquier intento sonaría ridículo, imposible de creer. Yo mismo empecé a dudar de mí, pensando si no estaba inventando todo, si el cansancio y la ansiedad no estaban creando ilusiones. Una madrugada, recibí una carrera inesperada en la aplicación, dirección desconocida, sin foto, sin nombre. El corazón se me aceleró antes de salir del punto. Cuando llegué, él estaba allí, como siempre. Un frío intenso llenó el coche, y el silencio era absoluto. Estaba preparado, pero la sensación de peligro era aún mayor que en ocasiones anteriores. Todo lo que podía pensar era en salir vivo, pero al mismo tiempo necesitaba entender. El instinto de curiosidad y miedo se mezclaba dentro de mí. Conduje sin decir palabra, intentando concentrarme solo en la carretera. De repente, sentí una presión en el asiento, como si alguien se hubiera sentado sobre mi hombro. Miré por el retrovisor, pero otra vez no estaba allí. Un escalofrío subió por mi nuca hasta la cabeza, y mi respiración se cortó. Llegué al destino con las manos temblando. Miré alrededor, y desapareció nuevamente. Pero esta vez, parecía que algo se había quedado conmigo. Una sensación de que no estaba tan lejos como parecía. Volví a casa exhausto, con miedo de dormir. Mi mente no dejaba de reproducir la imagen de aquel hombre silencioso. Me senté en la sala, mirando la calle, imaginando si aparecería de repente en la acera, sin avisar. Mi esposa intentó hablar, pero no podía explicarle nada. Traté de racionalizar, diciéndome que era coincidencia, cansancio, nerviosismo, pero la sensación persistía, como si él estuviera siempre alrededor, esperando el momento justo. Pasaron las semanas, y comencé a notar que las apariciones ya no dependían del coche. A veces, mientras caminaba por la calle o esperaba en una fila, sentía el mismo frío recorrerme la espalda. Una vez, al cruzar una avenida, vi su silueta reflejada en la vitrina de una tienda, inmóvil, observándome. Cuando giré, no había nadie. Fue entonces cuando entendí que no era un pasajero cualquiera. Algo lo unía a mí, y no sabía cómo romper ese vínculo. Intenté dejar el trabajo. Vendí el coche, pensando que con eso se acabaría todo. Por unos días, pareció funcionar. Dormía mejor, no veía sombras, y el aire alrededor de mí volvió a sentirse normal. Pero una noche, mientras cenábamos, escuché un golpecito suave en la ventana. Fui a mirar, y entre el reflejo del vidrio vi su rostro, no sonriente, no enojado, solo mirándome, con esa calma que me paralizaba. Grité, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Mi esposa quiso llevarme con un médico, convencida de que estaba perdiendo la razón. Acepté, por cansancio más que por convicción. Me recetaron pastillas para dormir y ansiedad, pero el miedo no desapareció. Dormir se volvió un acto de riesgo. A veces, en mitad de la noche, sentía el colchón hundirse a mi lado, como si alguien se sentara. Abría los ojos, y la oscuridad me devolvía el mismo silencio de siempre, denso y absoluto. Una madrugada, desperté con el sonido de una puerta cerrándose sola. Me levanté, seguí el ruido, y al llegar a la sala, el aire estaba helado. En medio de la penumbra, lo vi de nuevo, de pie junto a la puerta principal. Esta vez, habló por primera vez. Tú me trajiste. Su voz era profunda, como si viniera de muy lejos o de muy abajo. No supe qué responder. Él dio un paso hacia mí, y todo se volvió negro. Desperté al amanecer, tirado en el suelo. Mi esposa no estaba, ni el coche, ni nada que explicara lo que había pasado. Salí corriendo a la calle,
y todo parecía normal, pero el aire tenía un olor a humedad, como el de los túneles después de la lluvia. Desde entonces, no volví a verlo directamente, pero cada vez que un taxi pasa frente a mi casa, siento ese mismo frío subir por mi espalda. Es como si aún estuviera ahí, esperando que lo lleve una vez más. Hoy ya no conduzco, ni siquiera como pasajero. Evito mirar los coches por la noche porque a veces, entre los reflejos del vidrio, juro que lo veo sentado en el asiento trasero, mirándome, en silencio. Y aunque intento convencerme de que todo fue un sueño, hay algo que no puedo negar. Desde aquella noche, cada vez que cierro los ojos escucho su voz diciéndome al oído, «Todavía no hemos llegado».